Para los ángulos que son múltiplos de 30 grados y no son múltiplos de 90, vamos a observar cómo construirlos a continuación. Entonces, tenemos el círculo goniométrico, el círculo unidad, y comenzamos con el caso de 60 grados. Cuando yo tengo el ángulo de 60 grados acá, resulta que yo me doy cuenta de que este ángulo de 60 grados, que es este triángulo, yo tengo este triángulo acá, que es el ángulo de 60 grados, me doy cuenta de que aquí hay un 30 grados para yo completar 90 grados. Entonces, y este ángulo de 90 grados tiene un lado opuesto, que es el mismo cateto adyacente de, del ángulo de 60 grados. Y, y el ángulo de 30 grados que se forma acá, este triangulito, tiene un cateto adyacente que es el mismo cateto opuesto del ángulo de 60 grados. Entonces veamos lo siguiente. Si yo tengo seno de 60 grados, es igual al cateto opuesto, que corresponde a 60 grados, sobre la hipotenusa. Pero el cateto opuesto que corresponde a 60 grados, que es este, es el mismo que sería en el ángulo, es el mismo del ángulo, eh, sería el mismo cateto adyacente del ángulo de 30 grados. Sería el mismo, ¿sí? Uno lo puede ver aquí en el ángulo de 60 grados o lo puede ver si uno lo trazara y uno estuviera buscando el mismo ángulo de 30 grados, ¿no? En el ángulo de 30 grados acá, que es más acostadito, pasa lo mismo. Si uno, si uno mira acá, pues acá lo que nos queda faltando es el ángulo de 60 grados. Y el cateto opuesto de este ángulo de 60 grados es el mismo cateto adyacente del ángulo de 60 grados. ¿Sí? De tal forma, y el cateto adyacente del ángulo de este triangulito de 60 grados, pues es el mismo cateto opuesto del ángulo de 60, del ángulo de 30 grados. Entonces, el cateto opuesto de 60 grados, en cualquiera de los dos dibujos, sea que tomemos el ángulo de 60 grados como referencia o el ángulo de 30 grados como referencia, en cualquier caso, pues el cateto opuesto de 60 grados es el mismo cateto adyacente de 30 grados. Y la hipotenusa pues es la misma para todos los ángulos, es simplemente el radio, es una distancia, es siempre positiva, no tiene signo. Entonces nótese que es esto, adyacente 30 sobre hipotenusa pues es el mismo coseno de 30. O sea que seno de 60 es el mismo coseno de 30 grados. Ahora el coseno de 60, ¿qué es el coseno de 60 grados? ¿Qué es el coseno de 60 grados? El coseno de 60 grados va a ser el cateto adyacente de 60 grados sobre la hipotenusa. ¿Pero qué es el cateto adyacente? Habíamos dicho, el cateto adyacente de 60 habíamos dicho que es el mismo opuesto de 30, sea en este dibujo o en este dibujo. El cateto adyacente de 60 es el mismo opuesto de 30. Entonces es el opuesto de 30. Sobre la hipotenusa, que es la misma para todos los ángulos. Entonces, ¿y esto qué es? Esto es el seno de 30. O sea que el coseno de 60 es el mismo seno de 30. Entonces yo voy a escribir eso en la tabla a continuación. Entonces acá en el coseno de 60, sé que es el seno, lo voy a escribir en términos del ángulo de 30, sé que es el seno de 30. Y el seno de 60, sé que es el coseno de 30. Todos los demás, la tangente, se saca como seno sobre coseno. La secante, pues es 1 sobre coseno. Perdón, seno sobre coseno. Seno sobre coseno de la tangente, que es este, porque es que esta es la columna del seno, es seno sobre coseno de la tangente. La secante es 1 sobre coseno. La cosecante es 1 sobre seno. La cotangente es 1 sobre tangente, o sea, coseno sobre seno. Entonces con eso ya sé todos los demás. Para el caso del ángulo de 60 grados. Para el caso del ángulo de 60 grados ya lo tengo, pues porque lo pude expresar en términos, ya lo tengo expresado, mejor dicho, en términos de funciones del ángulo de 30 grados. Después nos vamos a preocupar por cuánto vale exactamente estas dos primeras para el ángulo de 30 grados. Pero por ahora estamos intentando expresar algunos ángulos en términos de el ángulo de las funciones del ángulo de 30 grados, porque eso nos va a permitir solamente sabiendo estas dos primeras para el ángulo de 30 grados,
vamos a ver muchas más que son las que corresponden a los múltiplos de 30 que no son múltiplos de 90. ¿Qué sigue a continuación? Saber los valores para el de 120. Entonces vamos a trazar nuevamente un círculo unidad aquí. Entonces vamos a hacerlo a continuación. Entonces 120 está acá. Tiene un ángulo acá, pues es 90 más 30. El triángulo de referencia, ojo, el triángulo de referencia no va a ser este. Porque uno diría, no, pues es que es el ángulo opuesto, va a ser este. No, es desde el punto de corte bajamos por la vertical hasta que nos encontramos con el eje X. Este va a ser el triángulo de referencia. Una persona podría decir, pero es que como yo estoy abriendo el ángulo así, entonces mi triángulo de referencia podría ser este. ¿Cierto? Pero no. Resulta que para que la función sea continua, la función seno y la función coseno sean continuos, siempre se traza el triángulo que corresponde a proyectar desde el punto de corte del ángulo hacia abajo, hacia el eje X, para que las funciones tengan continuidad. Entonces, ¿cuál es el seno de 120? Vamos a tratar de expresarlo en términos de el seno de funciones de las funciones de 30 grados. Entonces veamos, el seno de 120 ¿qué es? Es hasta acá. Y acá, ¿qué hay? Aquí hay un 60 grados. Ya sabemos que hasta aquí hay 30 grados. Sabemos que hasta aquí hay 30 grados en este pedacito. Y sabemos que aquí hay 60 grados. ¿Sí? Pero entonces nótese lo siguiente, el seno de 120 pues tiene el cateto opuesto de 120 que corresponde a 120 sobre la hipotenusa. Pero el cateto opuesto de 120 es el mismo que para 60 grados. Es el mismo opuesto de 60 grados. Sobre la hipotenusa que es la misma para todos los ángulos. Pero ¿qué es el cateto opuesto de 60 grados? Lo hemos visto por acá, es el mismo adyacente de 30. Sobre la hipotenusa. Esto sobre la hipotenusa acá. ¿Y qué es el adyacente de 30 sobre la hipotenusa? Pues el mismo coseno de 30. O sea que el seno de 120 es el mismo coseno de 30. Ahora bien, ¿qué es el coseno de 120? Entonces el opuesto de 120, sobre la hipotenusa, pero ¿qué es el opuesto de 120? Perdón, el adyacente de 120, me perdonan aquí en el video. El coseno de 100, vamos a hacerlo otra vez bien. El coseno de 120 es el adyacente de 120 sobre la hipotenusa. ¿Y qué es el adyacente de 120? Va a ser este, siempre el horizontal. Pero nótese que corresponde al triángulo de 60 grados. El triángulo de referencia de 60 grados es el mismo. Entonces va a ser el mismo adyacente del ángulo de 60 grados sobre la hipotenusa. ¿Y qué es el adyacente de 60 grados? Lo hemos visto por acá. El adyacente de 60 grados es el mismo opuesto de 30. Es el mismo opuesto de 30. Y esto sobre la hipotenusa. ¿Y qué es el opuesto de 30 sobre la hipotenusa? Pues es el seno de 30. O sea que el coseno de 120 es el mismo seno de 30. Pero hay un detalle, hay un pequeño detalle. Y es que cuando nosotros sacamos aquí el adyacente de 120, realmente no es exactamente igual al adyacente de 60 porque este va hacia los negativos de x. Va hacia los x negativos. Entonces realmente esto es negativo. Entonces realmente el adyacente de 120 es el menos adyacente de 60 porque va hacia los x negativos. Entonces realmente esto es menos el opuesto de 30. ¿Sí? Pero esto está entre paréntesis. Entonces, eso que está entre paréntesis es el seno de 30, pero tiene un signo menos por fuera, que es este signo menos. Entonces realmente el coseno de 120 es menos seno de 30. Entonces vamos a escribir eso a continuación en nuestra tabla. Entonces en nuestra tabla tenemos entonces que el coseno de 120, que está por acá, volvemos a escribir acá pequeñito, es menos seno de 30. Y el seno de 120, ese sí es el mismo signo del coseno de 60, es coseno de 30 también. También es positivo. Vamos a sacar el ángulo de 150, las funciones para 150. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a hacerlo a continuación. Entonces, si yo tengo aquí un ángulo acá que va 90, 120, 150 es por acá.
Entonces, de nuevo, el triángulo de referencia, a pesar de que el ángulo se abra así, realmente el triángulo de referencia siempre es la vertical que va hasta el eje X. Acá. Entonces, de tal forma que pues el triángulo que termina siendo de referencia es este. Entonces, ¿y esto qué es acá? Acá tenemos un ángulo de 30 grados para que 150 más 30 nos dé los 180. Entonces, ¿qué tenemos acá? Seno de 150. Nótese que va a ser el opuesto de 150 como siempre sobre la hipotenusa. Pero el opuesto de 150 es igual al mismo opuesto que tendría el ángulo de 30 grados. Es el mismo, porque aquí es como si fuera un ángulo de 30 grados acá. Realmente es el mismo opuesto, con el mismo signo positivo, porque estamos sobre las y positivas, el mismo opuesto de 30 grados sobre la hipotenusa. Y esto es seno de 30 grados. O sea que el seno de 150 es el mismo seno de 30 grados. Ahora el coseno de 150 es igual al adyacente de 150 sobre la hipotenusa. Pero, ¿qué es el adyacente de 150? Es el adyacente de este triángulo que tiene este ángulo de 30 grados acá. O sea que va a tener el mismo valor del adyacente de 30 grados, pero con signo negativo porque acá nos vamos hacia las x negativas. Entonces lo que tenemos aquí a continuación, pues el que tenemos aquí a continuación es el ángulo adyacente de 30 grados, pero con signo negativo, es menos el adyacente de 30 grados, menos el adyacente de 30 grados sobre la hipotenusa. ¿Y qué es esto finalmente? Esto que tenemos acá, pues esto es el menos, el adyacente de 30 es el mismo menos coseno, esto que está acá entre paréntesis es el coseno de 30. Entonces tenemos el coseno de 30 grados. Es el mismo, solamente con signo negativo. Entonces tenemos, pues ya podemos completar esto acá. Podemos completar que el coseno de 30 grados el coseno de 150 grados es menos coseno de 30 grados. Y el seno de 150 grados es el mismo seno de 30 grados. Ahora vamos a hacer lo mismo para el caso del ángulo de 210 grados. Entonces, trazamos aquí el círculo nuevamente. Identificamos que el ángulo de 210 grados es 180 más 30, que es por acá. Acá hay 30 grados. Ocurre algo parecido al ángulo de 180 grados. El triángulo que se forma es este. Y nótese, entonces, ¿qué pasa? El seno de 210 grados va a ser, de nuevo, el cateto opuesto, 210 sobre la hipotenusa, que va a ser, resulta que va a ser el mismo cateto opuesto de 30, pero con signo negativo, porque aquí vamos hacia las y negativas. Entonces va a ser el menos opuesto del de 30 sobre la hipotenusa, o sea que es igual al menos seno de 30 grados. O sea, el seno de 210 es igual al menos seno de 30 grados. Listo. Ahora el coseno de 210 es igual al adyacente de 210 sobre la hipotenusa, que es la misma para todos los ángulos. Y nótese que es el mismo adyacente que tendría un triángulo de 30, que tendría el ángulo de 30 grados, solamente que con signo negativo porque vamos hacia las x negativas. Entonces esto es menos el adyacente de 30 grados sobre la hipotenusa, que es la misma para todos los ángulos. ¿Y qué es esto que está acá? Esto es el coseno de 30, entonces tenemos que es menos coseno de 30. O sea que el coseno de 210 es menos el coseno de 30. Entonces vamos a completar eso a continuación. El coseno de 210 es menos el coseno de 30. Y el seno de 210 es menos el seno de 30. Ahora para el ángulo de 240 grados, que es el siguiente que nos queda, el siguiente acá. Entonces veamos. Entonces vamos a trazar nuevamente aquí el círculo unidad. Lo hemos trazado acá. Vamos a trazar acá. Vamos a identificar cuál es el ángulo de 240. Entonces 90, 180, 210
y 240 es por acá, o sea, 180 más 60. Bueno, un poquito más abierto, que me queda un poquito imperfecto. ¿Cuál es el triángulo que se proyecta? No es, no es es este, desde el punto de corte del lado del ángulo hacia él, hasta verticalmente hasta encontrarse con el eje X. Entonces, este es el ángulo, el triángulo que vamos a usar que se usa de referencia. Entonces, el lado opuesto, el cateto opuesto es este, vertical siempre es el vertical, y la coordenada en este caso pues es negativa porque vamos hacia las y negativas. Y el cateto adyacente es este, que también es negativo porque vamos hacia las x negativas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nótese además que aquí hay 60 grados, desde 180 hasta 240 y 60. Entonces, realmente, pues esto va a corresponder mucho con el ángulo de 60 grados, pero con signos negativos. Entonces, nótese, el coseno de 240, que va a ser igual, obviamente, que el adyacente de 240 sobre la hipotenusa, pues nótese que va a tener el mismo adyacente que un triángulo de 60 grados, porque este ángulo es 60 grados, pero con signo negativo. Entonces va a ser el menos el adyacente de 60 grados sobre la hipotenusa, que es la misma para todos los ángulos. Pero este pedazo que está acá es el mismo coseno de 60. Entonces tenemos que el coseno de 240 es igual a menos el coseno de 60 grados. Y ahora, el seno de 240. El seno de 240. ¿A qué es igual? Nótese que acá tenemos este, que es el cateto opuesto. Entonces, cateto opuesto de 240 sobre la hipotenusa. Cateto opuesto de 240, ¿qué es? Va a ser el mismo cateto opuesto de 60, pero con signo negativo. O sea, menos opuesto de 60 grados sobre la hipotenusa, que es la misma para todos los ángulos. ¿Y qué es esto que está acá? Esto es el seno de 60. Entonces tenemos que el seno de 240 es igual al menos seno de 60 grados. Está bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Que el coseno de 240 es igual al menos coseno de 60. Pero, ¿qué es el coseno de 60? Sabemos que el coseno de 60 es el mismo seno de 30. O sea que el coseno de 240 es menos, este es el mismo menos, coseno de 30. Menos seno de 30. O sea, coseno de 240 es menos seno de 30. Y por otra parte, el seno de 240 sabemos que es igual al menos seno de 60. Pero ¿qué es el seno de 60? Sabemos que es igual al coseno de 30. Y este signo menos pues se pasa igual. Entonces quiere decir que el seno de 240 es igual al menos coseno de 30. Entonces vamos a escribir eso a continuación, aquí en nuestra tablita. Entonces el coseno de 240 es igual al menos seno de 30. Y el seno de 240 es igual al menos coseno de 30. A continuación vamos a definir qué es lo que pasa con el ángulo de 300 grados. Entonces nótese lo siguiente. Vamos a buscar aquí el ángulo de 360 grados, o sea, 90, 180, 270 más 30, 300 grados acá. ¿Cuál es el triángulo de referencia? Uno podría decir, es que como se abre así de esta manera el ángulo, entonces el triángulo de referencia podría ser este, porque este es el cateto opuesto del ángulo abierto. Pero no, porque eso, repito, generaría discontinuidades en las funciones seno y coseno. Entonces por eso es que la definición sigue siendo la misma. Es el punto de corte del lado del ángulo y yendo por la vertical, subiendo en este caso por la vertical hasta el eje X, hasta encontrarnos con el eje X, siempre nos vamos por la vertical. Y luego por la horizontal hasta encontrar el punto de origen, y es el triángulo que se forma acá. Entonces acá tenemos 30 grados, que es 270 más 30 igual a 300, para tener aquí el ángulo de 300 grados completo. Y lo que nos falta acá son 60 grados, que es lo que le falta a 300 para llegar a 360. Uno también lo puede ver como el ángulo que le falta a 30 para llegar a 90, ¿no? Porque este ángulo, pues en este cuadrante, pues es un ángulo recto. Entonces,
pues acá este ángulo que va a haber acá es 60 grados. Entonces, este triángulo de referencia, este triángulo que es el que está sombreado acá, va a corresponder con el de 60 grados. Entonces vamos a hacerlo a continuación. Entonces, coseno de 300 va a ser igual a ¿qué? Al cateto adyacente de 300 sobre la hipotenusa. El cateto adyacente de 300 que después va a ser el mismo cateto adyacente que tendríamos para un ángulo de 60 grados y con el mismo signo positivo. Entonces va a ser el mismo adyacente de 60 grados sobre la hipotenusa, que es la misma para todos los ángulos. Entonces, ¿esto qué es acá? Pues esto es el coseno de 60 grados. ¿Pero qué es el coseno de 60 grados? Sabíamos desde antes que es el mismo seno de 30 grados. Listo. Ahora, seno de 300 grados aquí es igual. Es igual al opuesto de 300 grados sobre la hipotenusa igual a... Entonces, nótese que corresponde al mismo opuesto de 60 grados, pero con signo opuesto porque vamos hacia las y negativas. ¿Sí? Acá el adyacente era positivo porque vamos hacia las x positivas, pero el opuesto, que es el vertical, va hacia las y negativas. Entonces realmente es el menos opuesto de 60 grados sobre la hipotenusa. Entonces, ¿qué es este pedacito que está acá? Esto es el menos seno de 60. Entonces, menos seno de 60. Pero ¿qué es esto que está acá, que es el seno de 60? Es el mismo coseno de 30, eso lo sabemos desde antes. Entonces tenemos que es el menos, este mismo menos, y seno de 60 es coseno de 30. Entonces quiere decir que el seno de 300 es el mismo coseno de 30. Entonces vamos a completar eso, vamos a escribir eso a continuación. Entonces tenemos que 300 para 300, entonces el coseno de 300 es el seno de 30. Y el seno de 300 es el menos coseno de 30. ¿Listo? Que además uno lo puede recordar pensando en que pues el seno de 300 pues va a ser esta vertical que corresponde al mismo de 60, al mismo ángulo de 60, solamente que es negativa, por eso es negativa el seno de 300 y pues su cateto opuesto, que es el mismo cateto opuesto para el ángulo de 60, solamente que con signo menos, y pues ese cateto opuesto vale lo mismo que el coseno de 30. ¿Por qué? Porque aquí hay un ángulo de 30. No tuviera aquí un ángulo de 30 en esta esquina de abajo, en esta esquinita de abajo, pues aquí hay un ángulo de 30. Así como aquí hay uno de 60, aquí hay uno de 30, para que ambos sumen 90, y más este que es un ángulo recto, más 90, pues los 180 grados que deben sumar internamente los ángulos de un triángulo. Entonces por eso tenemos estos resultados para el ángulo de 300 grados. A continuación vamos a saber qué pasa con el ángulo de 330 grados. Entonces nuevamente trazamos el círculo, hacemos aquí la figurita, entonces 90 grados, 180 grados, 270 grados, más 30, van 300 grados, más otros 30 son 330 grados. Entonces tenemos esto por acá. De nuevo, ¿cuál es el círculo de referencia? ¿Cuál es el triángulo de referencia? A pesar de que se abre así, no es el cateto opuesto a este, no sería este, sino porque, repito, eso generaría discontinuidades en las funciones seno y coseno. Por eso es que lo tomamos desde este punto y lo proyectamos así verticalmente hasta encontrarnos con el eje X. Luego nos vamos por el eje X hasta el origen. Y por eso es que es este triángulo el que resulta siendo el triángulo de referencia para el ángulo de 330 grados, a pesar de que está por fuera de ese triángulo, ¿no? Es curioso, porque uno podría discutir mucho sobre la forma como está definida la trigonometría, pero pues así ha estado funcionando durante mucho tiempo y es la forma estándar que tenemos para entendernos. Ahora bien, entonces, ¿qué ángulo quedó acá? Estamos entre 330 y 360 grados, entonces este ángulo es de 30 grados, este angulito que queda acá. Este ángulo que queda acá, pues sabemos que es de 60 grados, pero el ángulo que hay acá, aquí en este lado del triángulo, en esta correspondiente a este vértice del triángulo, es de 30 grados. Entonces, nótese lo siguiente, el coseno de 330 grados, que va a tener el cateto adyacente, correspondiente a 330 sobre la hipotenusa, pues ese cateto adyacente va a ser el mismo que tendría un ángulo de 30 grados, solamente un ángulo de 30 grados. Entonces es el mismo adyacente de 30 grados con el mismo signo, porque ambos van hacia las x positivas.
sobre la hipotenusa. Entonces el coseno de 330 grados es el mismo coseno de 30. Listo. Ahora el seno de 330 grados, que es igual al cateto opuesto de 330 sobre la hipotenusa, que es igual, nótese que es el cateto opuesto, es este, que correspondería al mismo cateto opuesto del de 30 grados, pero con signo cambiado. Entonces es menos opuesto de 30 grados sobre la hipotenusa, que es la misma para todos los ángulos. Este pedazo de acá pues es el seno de 30. Entonces tomamos este menos que estaba acá, y esto que está acá es menos, es el mismo seno de 30. Entonces queda que el seno de 330 es menos el seno de 30. Entonces vamos a completar por fin nuestra tabla para los que son múltiplos de 30, que no son múltiplos de 90. Entonces el coseno de 330 es el mismo coseno de 30, y el seno de 30 es, el seno de 330 es menos seno de 30 grados. Entonces con eso ya tenemos, creo que casi la mitad o más de la mitad de esta columna, que es el seno y el coseno y el seno, con lo cual vamos a deducir todo lo demás. Realmente nótese que hasta ahora que hicimos, hemos expresado todos estos ángulos en términos del coseno y el seno de 30. De tal forma que cuando sepamos solamente estas dos, el coseno y el seno de 30, vamos a saber un montón, que son todas las que hemos estado caracterizando en los últimos minutos. A continuación vamos a tratar de, antes de avanzar a los otros ángulos que serían los múltiplos de 45, que no son múltiplos de 90, como 45, 135, etc., los vamos a ver ahorita. Quisiera tratar de ver si podemos identificar alguna mnemotecnia que nos permita con facilidad acordarnos de lo que ocurre con los ángulos que son múltiplos de 30 y no son múltiplos de 90. Entonces, solamente por completar acá, voy a colocar acá que esto es coseno de 30. En donde está 30 lo voy a colocar chiquito igual que en los otros. Que es obvio, ¿no? Pues coseno de 30 acá estamos en el mismo cuadrante. Y acá seno de 30, o sea, simplemente es las mismas funciones correspondientes porque todas están expresadas acá en términos del coseno y el seno de 30. Pero quiero ver qué ocurre aquí. Nótese lo siguiente. Tenemos coseno de 30, seno de 30. Acá hay unos cambios de signo. Por ahora no me voy a preocupar por los cambios de signo porque eso ya los habíamos identificado en qué zonas iban los cambios de signos, en qué zonas eran negativos. Como el coseno de 30 y el seno de 30 siempre son positivos. ¿Por qué? Porque cuando estamos aquí en el círculo, sabemos que 30, pues su cateto opuesto es positivo y su cateto adyacente siempre es positivo. O sea que el seno y el coseno siempre son positivos para el caso de 30. O sea que todo esto lo hemos expresado en términos de dos valores que siempre van a ser positivos. Y los signos menos están por fuera y están ya resaltados en la zona que está aquí en recuadro azul, en las zonas que están en recuadro azul. Entonces no nos tenemos que preocupar por los signos ahorita, porque eso ya lo identificamos. Eso se hace aparte en otro paso que ya se supone que ya hicimos. Que efectivamente ya lo hicimos, pues porque sabemos que todo lo que caiga en este rango azul va a ser negativo y todo lo que caiga en este rango azul va a ser negativo. Y acá de hecho lo vemos. Que esto es menos seno de 30, que seno de 30 es positivo. Menos coseno de 30 y coseno de 30 es positivo. Menos 1, menos coseno de 30, menos seno de 30. O sea, efectivamente todo lo que nos está aquí cayendo adentro es negativo. Y por fuera todo debería ser positivo y efectivamente así está siendo. Nótese que todo lo que está por fuera efectivamente está siendo positivo. Y para el caso del coseno y para el caso del seno lo mismo. Lo que está por fuera, seno de 30, seno de 30, seno de 30 es positivo hasta que llegamos hasta acá, adentro del recuadro. Dentro del recuadro es menos seno de 30, menos coseno de 30, menos 1, menos coseno de 30, menos seno de 30. Y por fuera, pues es o 0 o positivo, pero adentro es necesariamente negativo. Listo, tal como lo hemos predicho. Bien. Entonces, teniendo en cuenta que no nos vamos a preocupar por los signos, quisiera tratar de identificar cómo es la secuencia acá para tener alguna mnemotecnia que nos facilite acordarnos de esto con facilidad en el futuro. Entonces tenemos coseno de 30, seno de 30, seno de 30, coseno de 30, coseno de 30. Luego seno de 30, seno de 30, coseno de 30. O sea, nótese que van de a dos. O sea, el primero que es coseno de 30, y luego se invierte al otro. Hay 2 de seno de 30, luego hay 2 de coseno de 30, luego hay 2 de seno de 30, y luego nuevamente uno solo, que es el de coseno de 30, que realmente no es que esté solo, sino que luego cuando se encuentre con el otro de 30, pues va a haber dos cosenos seguidos, porque acá recuérdese que se le da la vuelta. O sea, mejor dicho,
este coseno de 30 va a tener el mismo valor que el coseno de 330 va a tener el mismo valor que el coseno de 30. O sea, ambos son coseno de 330 y coseno de 30 van a valer lo mismo. Entonces por eso es que aquí también están de a dos. Lo que pasa es que empieza coseno de 330, termina acá, y luego sigue coseno de 30. O sea, sí, también están de a dos. Entonces coseno de 30, dos senos de 30, luego dos cosenos de 30, dos senos de 30, y luego el último coseno de 30 que se empareja con este. El último coseno de 30, que es el de 330, que se empareja con el coseno de 30. Entonces están en parejas. Ahora, para el caso del seno, ¿qué ocurre acá? Tenemos seno de 30, luego otra vez dos veces coseno de 30, dos veces seno de 30, dos veces coseno de 30, y seno de 30, un último seno de 30 que se empareja con el primer seno de 30. O sea, también están de parejas y también ocurre lo mismo. Entonces ya podemos, salvo los signos, porque los signos se hacen en un análisis aparte, podemos saber cuál es la secuencia que tenemos acá de cosenos y de senos. Sabemos cuál es la secuencia exactamente. Ya podemos memorizarla, podemos saber. ¿Y quiénes son? ¿Cuáles son los ángulos? Todos estos ángulos son los ángulos que son múltiplos de 30, que no son múltiplos de 90. O sea, 30, 60, 120, 150. No 180, porque 180 sí es múltiplo de 90. 210, 240, 300, 330 y no más. Entonces, hasta ahora, ¿cómo hemos llenado la tabla? Primero se llenan, para evitar confusiones, primero se llenan los que son múltiplos de 90. Y después se llenan los que son múltiplos de 30, que ya no son múltiplos de 90, porque los de múltiplos de 90 ya estaban. Y se hace de a dos, entonces coseno y seno. Y entonces 2 de seno, 2 de coseno, etcétera, etcétera. Lo mismo en la otra columna, que empieza por seno y luego 2 de coseno, 2 de seno, etcétera. Los signos están identificados sabiendo que el coseno es negativo desde los ángulos que son mayores que 90 y menores que 270. Y el seno es negativo para los que son mayores que 180 y menores que 360. Entonces, de tal manera que los signos se completan y ya sabemos expresar esto en términos de las funciones, las dos primeras funciones, que son el coseno de 30 y el seno de 30.